Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de vuelta a Vía Pública después de este paréntesis que por Dios que valió la pena con el deporte panamericano, que en TVN y todas sus plataformas tuvieron cabida en todos los detalles, todas las disciplinas y todas las medallas. Así que, bueno, fue un respiro, un paréntesis, pero estamos de vuelta con la contingencia, con los temas de actualidad que nos convocan cada noche. Y hoy en particular, que son varios, uno para partir y tiene que ver que el jefe de los asesores del presidente de la República, Miguel Crispi, tras su negativa de comparecer en dos situaciones anteriores, bueno, hoy este jefe de asesores de la moneda y militante de Revolución Democrática, Miguel Crispi, que usted ve en pantalla, se presentó ante la Comisión Especial de la Cámara Baja que investiga el caso Convenios. En la instancia, Crispi confirmó que se enteró del escándalo 9 días antes de que estallara el caso Democracia Viva. Esto apareció en un medio timeline de Antofagasta. Claro, se enteró, pero no a través de un email, WhatsApp o un oficio. Se enteró a través de un rumor. Bueno, el actual jefe del segundo piso indicó que conoció del caso de manera informal y que se comunicó con la subsecretaria de Vivienda de entonces, Tatiana Rojas, que recuerda usted, si no me equivoco, fue la primera funcionaria que perdió su cargo después de conocido el escándalo. Bueno, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué la contactó Miguel Crispi? Para que investigara este hecho que había llegado de manera informal a sus oídos. Bueno, por su parte, Miguel Crispi aseguró que el presidente de la República, Gabriel Boric, se enteró el 16 de junio, como ya ha sido informado anteriormente. Además, al ser consultado por su participación con su firma en el proyecto de renovación de fachadas de Procultura, es distinto el caso, recuerde usted, Democracia Viva es uno, Procultura es otro. Esto con el gobierno regional de Antofagasta manifestó que de no haber visado esta iniciativa habría caído en una falta y que lo que sucedió con esta fundación es diferente a lo ocurrido entre el MIMBU y Democracia Viva. Este tema seguramente va a dar mucho más que hablar, más investigaciones y por lo pronto, esta es una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Es totalmente distinta y en paralelo al proceso judicial abierto y en curso que se está llevando a cabo por el caso Convenios, en el cual, hasta donde se sabe, hasta donde hay información, el propio Miguel Crispi y otras personas aún no han sido citadas a declarar. Vamos a la mesa de conversación. Los temas en las noticias son recurrentes. Recurrentes porque toman un vuelo muy alto, muy alto y un tono muy álgido. En el momento en que se conocen, se empieza a conocer la profundidad y el impacto, me refiero al caso de las ISAPRES, y en algún momento, claro, estábamos entre la espada y la pared o con una camisa de fuerza porque habían fallos y no sabíamos cómo se iban a operar los fallos, qué iba a pasar con la salud pública y privada. Y después, bueno, baja un poco el tono porque entró a participar un comité de expertos para poder buscar fórmulas de solución para que no colapsara el sistema, dicho por todas las partes. Y después entonces nos olvidamos un poco, pero se entregó el informe y ahora el gobierno ha tenido que convertir este informe de expertos, que es transversal, con exministros del gobierno anterior, en fin, convertirlo en indicaciones para la ley corta, que es lo que al final nos importa. ¿Cómo va a quedar aprobada una ley corta que se necesita para dar cumplimiento a fallos judiciales que hay que cumplir en torno a las ISAPRES y la deuda, si 1.400, si 1.000, si 490 millones de dólares, en fin. Es parte de lo que tenemos que conversar y hemos sabido ya de las indicaciones. Tomamos contacto entonces con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro. Juan Luis, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías. Gusto saludarle, encantado. Igualmente, terminaron los Panamericanos y volvemos con intensidad a los temas de actualidad y este es uno de ellos porque atañe a muchas personas.
puede ser a todas las personas de nuestro país, porque ya estén en el mundo de las ISAPRES o estén fuera de ellas, porque sabemos que de colapsar un sistema podría eventualmente arrastrar al otro y podría ser un problema más sistémico de la salud, por eso nos interesa. Retomemos un poquitito hacia atrás. Trabajo de la comisión de expertos, se entrega el informe, el gobierno lo convierte en indicaciones. ¿Queda usted contento, queda tranquilo, queda satisfecho con las indicaciones que ha presentado el gobierno para poder sacar adelante la ley corta que dé cumplimiento a los fallos? No, sinceramente no, porque nosotros hicimos un esfuerzo entre mundos que no conversaban entre sí. Recordemos que desde el fallo de hace un año atrás, respecto a la tabla de factores, vinieron muchos meses en los cuales tanto el gobierno como la ISAPRE no conversaban. O si se sentaban a la mesa duraba pocos días. Claro. Y había una guerra de guerrillas. Logramos, por iniciativa del Senado, por 4 meses, sentar al Ministerio de Hacienda, de Salud, de la Superintendencia, la ISAPRE, el mundo académico, y ellos propusieron un informe. No digo que sea la piedra sagrada, pero tiene un valor que es buscar una fórmula de acuerdo razonable para que, por un lado, se cumplan los fallos, haya justicia para las personas, pero al mismo tiempo haya sustentabilidad del sistema, que es una cosa fundamental. ¿Qué sacamos con decir que se van a devolver tantos miles de millones si van quebrando de por medio la misma ISAPRE? O sea, esto requiere una cirugía más fina, por decirlo de algún modo. Entonces, nos sentimos de algún modo desoídos completamente, porque más allá de lo que uno opine, yo soy socialista, apoyo al gobierno, pero aquí hay mundos muy diferentes que están en juego, y el gobierno hoy día no es mayoría. En eso hay que ser franco. Por lo tanto, construir un acuerdo significa ir más allá del sector propio y buscar la manera en que combinemos eficazmente la fórmula de la justicia, que es clara, que es categórica, con la sustentabilidad. Y creo que en eso todavía falta aún más. ¿Y usted dicho la ministra, Juan Luis, que todavía no está dicha la última palabra. Sí, es cierto. Bueno, las indicaciones son eso, son indicaciones, no son fallos. Son indicaciones para ir construyendo algo que termina en una ley. Pero déjeme preguntarle, ¿usted siente que esta conversión, no sé si el verbo convertir sea el más exacto, pero es el que se me viene a la cabeza, convertir este acuerdo multipartidista, multiespecialista, transversal, de especialistas, convertirlo en las indicaciones, ¿el gobierno quedó corto? ¿Siente que el gobierno no le falta poner más para poder armar nuevamente esos acuerdos? Yo creo que el gobierno lo que le falta es comprender de que no basta hacer una intervención legislativa para hacer cumplir los fallos, que es un poco lo que uno percibe de lo que interpreta el Ministerio de Salud. Hoy día lo que se requiere es iniciar una transformación del sistema de salud para que la complementariedad entre lo público y lo privado sea de verdad. ¿Quién va a dudar de que hoy día el 85% de la población está afiliada a FONASA? Es un hecho. Que el 12% está afiliado a la ISAPRE, que el resto está afiliado a otros sistemas de salud minoritarios, pero que existen. Y a todos debemos darle una respuesta. En el mundo público la gran barrera es la lista de espera. En el mundo privado es el precio del plan. O sea, tenemos dificultades en ambos sectores, pero los sectores tienen que conversar. No pueden estar peleados, no pueden estar disociados. Entonces, lo que yo echo de menos es que se comprenda que esta es una oportunidad que no puede desperdiciarse para que haya un cambio en el sistema de salud. El modelo de la ISAPRE, Matías, tiene un agotamiento, estamos sinceros. Esto lleva más de 40 años, tuvieron periodos muy buenos, hoy día están en las vacas flacas, y claramente hay un daño de imagen y hay una judicialización muy fuerte. Entonces, puestas las cosas así, con fallos ya terminales de la Corte Suprema, hay que hacer una reconversión. Pero nadie busca exterminar al otro. Eso no puede ser ninguna interpretación posible. ¿Usted siente que en sectores oficialistas persiste ese ánimo de aniquilar, terminar, borrar a las ISAPRES del mapa? Yo creo que en sectores del gobierno todavía queda alguna quimera de que las ISAPRES deben morir, y si van a morir es mejor ayudarlas a morir. Y es un error. Hoy día nadie debe morir porque todos son necesarios en el sistema. Otra cosa es la reconversión. Vale decir, el modelo de negocio de la ISAPRE está agotado y es un hecho.
tienen que ir a seguros complementarios. Algunos tienen las espaldas más grandes, están asociados a clínicas, otros no. Algunos son de capitales extranjeros, otros no. O sea, hay una diversidad. Cubren a casi 3 millones de personas. El otro porcentaje, que son 16 millones de personas, están en el FONASA. ¿Cómo no vamos a hacer conversar lo público con lo privado? La columna vertebral es lo público, pero las reglas tienen que ser para todos. Y eso es lo que aquí no ha ocurrido. Entonces creo que el gobierno tiene una gran oportunidad todavía, y eso requiere capacidad de interpretación, habilidad y conversación, diálogo, que es el escenario legislativo que hemos creado. Aparentemente, por lo que uno lee, esto es bien técnico, entonces creo que aquí usted oficie de profesor también, para que nos explique. En este paso, desde el informe técnico transversal de distintos sectores, especialistas, ex subsecretarios del gobierno del presidente Boric, ex ministros del gobierno del presidente Piñera, es decir, gente que no piensa igual, pero se sentaron hasta que sacaron este documento. Y hasta que se convierten estas indicaciones, parece ser, y usted me corrige si estoy mal, que una buena parte sí fue tomado por el gobierno en las indicaciones, pero hay una o más, pero una central que no fue tomada por el gobierno en las indicaciones y tiene que ver con el enfoque de mutualización y que a juicio de algunos diputados hoy en la comisión, el no tomar la mutualización y hacer la propia al gobierno en sus indicaciones sería el fin de las ISAPRES. ¿Por qué no nos explica de qué se trata y si es así? Bueno, se trata de lo siguiente, sé que son materias muy complejas, pero en lenguaje simple, se trata que en el mundo de los seguros privados, el que es más sano subsidia al más enfermo, el que es más joven al más viejo, el que tiene menos carga al que tiene más carga, y así. Es un mundo de subsidios cruzados, el mundo de los seguros en el mundo. Entonces, creo que en ese sentido hay una opinión que expresó el comité técnico de que era posible que estas variables ocurrieran y dieran lugar también a un equilibrio financiero. Ya. El gobierno no lo estimó así. ¿Es opinable? Sí, es opinable. No hay un dogma sobre la materia. Pero creo que esto todavía merece un análisis. Porque yo le digo algo, en una materia que ya zanjó el gobierno, que es que ningún plan puede costar menos del 7% de la salud. Yo le digo, si hay hoy día un 30%, uno de cada 3 personas, que años atrás han tenido un plan que vale por debajo del 7%, y han tenido derecho a un excedente, y lo han cobrado en dinero o en planes de mejor cobertura. ¿Por qué retroactivamente ahora vamos a decir, mire, no, ahora todos ajustan al 7% y el que tenía derecho a excedente ya no lo tiene? Y además se lo cobran como un retroactivo y eso aminora la deuda. Podría ser una injusticia, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, uno dice, ¿por qué no se considera la mutualización como un factor? Y lo analizamos un poquito mejor y lo discutimos, en vez de decir sí o no, conversemos cómo esto se arregla, porque lo más importante para la gente es que aquellos que están en ISAPRE, que están enfermos, los que tienen enfermedades catastróficas, crónicas, que son casi 1 millón de personas en la ISAPRE, están cautivos, no pueden moverse, nadie los va a aceptar. O vuelven a FONASA o se quedan en la ISAPRE pagando lo que la ISAPRE diga. Esa circunstancia dramática la viven muchos chilenos. Entonces, creo que en esto hay que poner un punto de atención. Segundo, hacer que de una vez por todas el FONASA cumple el rol subsidiario que tiene frente a la mayoría de la población y cubra de verdad a esa clase media abandonada. Hoy día, ¿cuánta gente hay que gana entre 1 o 2 billones de pesos? Que están a medio camino entre el ISAPRE o el FONASA. Que dice, bueno, yo si voy al ISAPRE, si soy joven, la uso poco la ISAPRE. No tengo cargas graves o con enfermedades crónicas. Entonces, siente que abusan con el precio. Al revés, el que tiene muchos familiares, muchas cargas, que paga un precio alto, que tiene un ingreso disminuido, o que está entrando a la tercera edad, siente que está dañado por el ISAPRE. ¿Por qué no es posible que el FONASA de verdad se transforme en el seguro público? Bueno, esos son los dilemas que tenemos de por medio. Frente a eso, yo le digo, tenemos una oportunidad. Hemos sido claros con el gobierno y el Ministerio de Salud que esto hay que conversarlo muy bien. El tiempo se acorta. En la Comisión de Salud del Senado tenemos algunas semanas para poder resolver. Pero aquí se trata de que la gente que está en ISAPRE y se sienta conforme permanezca. Los que están disconformes puedan libremente movilizarse. No forzosamente, pero eso significa tener reglas mucho más definidas y en eso el informe de la Comisión Técnica fue valioso. Y eso no lo podemos desperdiciar. ¿Y se está desperdiciando en su juicio? Se ha dejado de considerar una parte. Porque, ¿cómo yo voy a menospreciar cuando se juntan sectores académicos, sectores de opinión distintos, sectores de intereses distintos,
y cada uno de ellos confluye en un documento común que se le propone al gobierno. ¿Cómo eso lo vamos a dejar de lado cuando estamos en una época en la cual todo es blanco o negro, o estoy de acuerdo o estoy en contra? Entonces creo que para subsidiar el sistema, sin perdonazo, porque nadie lo va a hacer, se requiere más flexibilidad. Y en eso yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor. Todos los sectores estamos llamados en el Senado a buscar una alternativa. Por último, Juan Luis Castro, ¿cuáles son los plazos? Porque el fallo ya va a cumplir un año. ¿Cuáles son los plazos que tenemos para llegar con una ley corta y cumplir el fallo de la Corte Suprema? Hay 3 fallos, Matías. Sí. Uno sobre el precio base, que fue en agosto del año pasado, otro en noviembre, que es la tabla de factores, que expira el 12 de mayo del próximo año. Y el último, que es de prima GES, no tiene plazo, ya está vigente. Todo esto hay que conjugarlo, porque aquí se trata de que la ley salga antes que la aplicación plena del fallo, porque así pueden haber reglas claras. Entonces, estamos contra el tiempo, pero al mismo tiempo tenemos que sacar una buena ley, no una ley a la rápida. Y esto requiere concesiones de todos los sectores. Y yo llamo a esto. El gobierno hoy día tiene que dar un paso más allá de lo que dijo hace 3 días atrás con las indicaciones, y la ISAPRE también tiene que dar un paso de entender que la autocrítica y la inserción en la seguridad social es lo que hoy día el país necesita en materia de seguridad social. Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Salud del Senado. Muchísimas gracias, senador, que esté muy bien. Hasta pronto, Matías. Gusto saludarle. Gracias, igualmente, como siempre. Hacemos una pausa y vamos a volver. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. ¿Qué tan buenos somos los y las chilenas para colaborar? Y colaborar es bastante más amplio que, pues naturalmente no es lo mismo que dar una limosna. Colaborar no solamente ser bueno para ayudar a quien está cerca mío, a un hijo, cómo soy con el vecino, cómo soy un poco más allá. Y al final, ¿es esta una sociedad colaborativa o no? ¿Y cuánto impacto tiene? Vamos a hablar con nuestro experto, nuestro invitado, si la sociedad es colaborativa, si hay literatura respecto de cómo le va a estas sociedades más colaborativas ahora. Sabemos, por ejemplo, que las sociedades que tienen mejores instituciones les va mejor que aquellas que no tienen buena institucionalidad. Bueno, le va mejor a los países, se desarrollan más y mejor en el largo plazo aquellas que colaboran más entre ellas. Es parte de las conversaciones que vamos a tener. Quizás puede ser un poco etérea, un poco conceptual, pero lo vamos a llevar a temas contingentes porque Alejandro Fernández, que es director ejecutivo de la Fundación Pacto Social, nos trae la primera encuesta nacional sobre colaboración social. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, gusto tenerte aquí. Todo bien, Matías. Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué tiempo lo hemos tenido por muchos otros temas, Alejandro, pero viene con este de la colaboración. Y la pregunta obvia es, ¿cuán buenos somos o no para colaborar los chilenos? ¿Cuánto decimos que somos el país solidario? Y todo ese tipo de cosas. Y hay mucho de mitología, qué es colaborar, en fin. Sí, interesante y es difícil de responder porque depende mucho de los contextos. Por ejemplo, el caso típico que uno dice somos buenos para colaborar como con los terremotos, ¿cierto? Problemas como ese tipo. Y es cierto, de hecho los estudios lo muestran también que cuando pasan situaciones como esa, la mayoría de la gente tiende a colaborar. Pero es como un colaborador muy específico, ¿cierto? Como acotado a una crisis, a un problema específico. Y respecto en general de la colaboración, yo diría que depende de los ámbitos de acción. Nosotros lo que hicimos en el estudio fue evaluar principalmente el ámbito de la familia, el trabajo y el barrio. Son los 3 ejes que estuvimos estudiando. Naturalmente la familia es el espacio donde hay más colaboración. Por supuesto. ¿No? Ahora entendiendo la familia... Pero porque ahí hay un incentivo muy evidente. Si yo ayudo a un hijo mío, de alguna manera, me parece natural, pero además yo tengo la retribución inmediata porque tengo bien a mi hijo. Si yo no ayudo a mi hijo, no solamente soy un tipo desnaturalizado, sino que veo a mi hijo un problema y tengo yo un problema. Entonces, el incentivo es reclaro ayudar ahí. Pero si a mi vecino no lo ayudo, a lo mejor no veo el problema. Es cierto, pero sabes que muchas veces el gatillante de la colaboración no es simplemente como la buena voluntad. O sea, en general la colaboración, tanto en la familia como en otros ámbitos, tiene que ver también como con una necesidad. O sea, por ejemplo, en el tema de los barrios, gran parte de lo que hemos visto es que la gente lo moviliza a colaborar
es el tema de la seguridad pública. Pero porque ve un beneficio para sí. Por eso digo, o sea, que al final en general es un beneficio para sí, ese es mi punto. Como que uno tiende a pensar que detrás de la colaboración siempre hay solo gratitud. Solo altruismo. Y la verdad que no, pues justamente los gatillantes en general de la colaboración, sea dentro de un trabajo, en la familia o en el barrio, muchas veces tiene que ver con una lógica así como... Hoy día le toca a él, el día de mañana me toca a mí, y este problema yo solo no lo puedo abordar, necesito de otros. Pero a eso me refería yo con lo de mi hijo. Es muy evidente que si yo colaboro con mi hijo, yo me beneficio. Es evidente, porque si está mi hijo bien, es evidente que mi familia está bien y yo estoy bien. Lo que no es tan evidente o fácil de ver es que si yo colaboro en mi entorno, no inmediato, pero un poco más allá, el barrio, yo también me beneficio. Entonces, ahí hay una cultura de colaborar, no solo por ser buenas personas, sino porque voy a vivir mejor si mi barrio está más limpio, voy a vivir mejor si yo cuido el jardín común o la plaza común, yo la voy a aprovechar también. ¿Cómo se educa eso? Exactamente. O sea, uno esperaría que ojalá la colaboración no sea pura transacción, ¿cierto? No. Pura lógica y efectivamente hay algo de gratitud, como de También, simplemente ayudar al otro como desinteresadamente, ¿cierto? De hecho, nosotros distinguimos en el estudio entre el colaborador incondicional, que uno podría decir que esa persona como buena, así que siempre va a ayudar. Incluso aunque sea la única persona dispuesta, digamos, a colaborar, lo va a hacer igual. O sea, por ejemplo, la plaza está sucia, esa persona estaría dispuesta a agarrar la escoba y la pala y salir a limpiar, aunque nadie más lo haga. Incluso los otros vecinos ensucian. Ese es el grupo que llamamos el incondicional, o sea, como el colaborador innato. Después, el gran grueso de las personas son colaboradores condicionales, o sea, son personas que finalmente responden a distintos incentivos. Por ejemplo, pensar cuánto te suma o no hacerlo, pero sobre todo lo hace como en términos como de imitación. O sea, si otros lo están haciendo, no se quiere, digamos, excluir. Por ejemplo, en la misma plaza, si en vez de ya no hay una pura persona, hay 5 personas limpiando, bueno, ese otro vecino va a mirar esto y decir, bueno, me sumo y también voy a colaborar. Y está el grupo de los freeriders, ¿cierto? Los polizones, como se llaman, que finalmente son aquellas personas que no van a colaborar nunca, que les da lo mismo si el resto ayuda, si todos limpian la plaza, si todos la pintan, el gallo se va a quedar viendo tele en su casa y la va a aprovechar. Y pudiéramos hacer una radiografía muy general, con riesgo a que no sea tan fina, en saber cómo nos dividimos los chilenos en esos 3 grupos, cuántos somos o cuántos pertenecemos a cuáles de esos grupos. Claro, nosotros lo analizamos por cada tipo de grupo, ¿cierto? Hay algunos que es como el colaborar en todos los ámbitos, ¿cierto? Ya en familia, barrio, trabajo, etcétera. Pero en general lo que vemos es que en familia, claramente lo que decíamos, la colaboración es más alta. No solamente eso sí entendido, Matías, como obviamente relación padre-hijo. Piensa también en una relación familiar más amplia donde está el tío abuelo, por ejemplo, tiene una enfermedad grave. Ir a visitarlo, llevarle los medicamentos. ¿Cuánto están dispuestos a apañar entre los sobrinos, los primos? O sea, igual es un ámbito donde también podrías restarte un poco. O sea, no necesariamente es como siempre hay un sobrino que se hace el kill. O un hijo, perdón. Hay un hijo que se hace el ocupado y que no va. Exactamente. Entonces, ese es el plano familiar donde evidentemente es donde hay más nivel de colaboración. Después viene el trabajo, que eso es bien interesante. A nivel de trabajo hay una disposición bastante alta a colaborar con el compañero de trabajo. A contraste con eso, hay poca gente no dispuesta a colaborar. O sea, freerider en el mundo del trabajo y la familia. Y el caso claramente que se ve muy debilitado, y esto parece a esta altura bastante evidente, uno lo conversa el tema del barrio. O sea, ahí es muy bajo el porcentaje de personas dispuestas a colaborar y al revés, es muy alta la cantidad de gente que no colaboraría nunca. Ya, interesante. Vamos al ámbito del barrio, donde pudieron determinar o se puede determinar donde se da mejor, porque me imagino que habrá barrios que se comportan de una manera y otros barrios o ciudades que se comportan... en aquellas comunidades donde algo sucede que los ciudadanos o los vecinos se sienten más motivados a colaborar que en otros, ¿qué hace que allí haya más colaboración que acá? ¿Es un liderazgo de un alcalde o alcaldesa? ¿Es líderes comunales? Porque no creo que sea al azar solamente. Sí, interesante lo que planteas tú. Bueno, primero, justamente de todo este estudio, nosotros lo que más queríamos poner el foco es en el barrio. Y de hecho, por eso el interés de nosotros como Fundación Pacto Social, que hacemos trabajo justamente con las comunidades, lo mismo en la Cámara Chilena de Construcción, como que parte del rol principal que tienen ellos es un trabajo súper local, y por eso quisimos hacer esta alianza. Yo diría que, a ver, como te decía, primero hay que ver cuáles son los gatillantes en cada comunidad que los movilizan a hacer eso. Hoy día la causa de falta de colaboración y de confianza en las personas de los barrios es la inseguridad, ¿cierto? El narcotráfico, crimen organizado, etcétera. Pero a la vez la misma causa para disminuir la colaboración también es el elemento que hemos encontrado como gatillante. O sea, en aquellos lugares donde hay alta inseguridad, pero hay vecinos que están, digamos, que lideran y generan cierta coordinación, por ejemplo, con carabineros, grupos de WhatsApp,
arman comités de seguridad, vemos que ahí está el principal espacio u oportunidad para potenciar ese trabajo, esa colaboración del barrio. Por ejemplo, hoy día las juntas de vecinos están súper, digamos, como venía menos. La junta de vecinos antiguamente era un lugar donde celebraban, no sé, la Pascua, el Día del Niño, y como que había todo un espacio de comunidad. Hoy día esa cuestión se ha debilitado mucho. Hoy día, como digo, yo creo que el principal elemento que podríamos detectar como que activa a las comunidades tiene que ver principalmente con la seguridad, y efectivamente los líderes barriales son muy relevantes, y de hecho nosotros por eso en la Fundación estamos trabajando con ellos, estamos viendo cómo esos líderes barriales incondicionales que están siempre dispuestos a colaborar pueden tener un cierto efecto como multiplicador, cómo son capaces ellos a través del ejemplo de motivar a otros liderazgos locales a que puedan también activarse. Y lo del alcalde también es relevante, Matías, porque de hecho uno habla mucho del análisis respecto a los políticos, uno dice, no son colaboradores, cuando uno habla del gran político, el parlamentario, no sé, el gobierno, etc. Pero a diferencia, en el caso municipal es muy distinto. Si uno mira, en general los alcaldes de distintos sectores políticos tienen una disposición mucho más colaborativa, no solamente a nivel del barrio con sus vecinos, sino en general al momento de buscar solucionar, hacerse cargo de problemas públicos como la salud, la delincuencia, lo que sea, se articula con otros. Es mucho menos sentido ideológico. Pareciera que al final el alcalde dice, acá tengo un problema, tengo que solucionarlo, voy a donde la empresa privada, voy a donde, no sé, la fundación, como que al final se articula con tal de solucionar los problemas. Y los gatillantes, de los cuales has hablado tú varias veces, ¿cuáles son, pues? Para buscar en mi entorno y cada uno en su entorno, si están o no, o promover esos gatillantes para generar una colaboración colectiva. Sí, es un desafío importante, porque de hecho estudiábamos en particular los incondicionales en ciertos ámbitos y, por ejemplo, tienen alto interés en la política, eso llama la atención. Uno diría, y me parece bueno porque es como una buena forma de ver la política, ¿cierto? Como algo que efectivamente existe para, digamos, hacernos cargo de los problemas públicos, ¿cierto? Otro elemento que es interesante y que no son necesariamente cosas que podamos gatillar es la religión. También a veces es un elemento interesante. Pero como las parroquias siempre fueron exacto. un lugar de reunión. E incluso hoy día todavía, si uno mira las fundaciones, organizaciones de beneficencia, muchas tienen digamos, fondos, digamos, religiosos. Entonces ahí también hay un elemento interesante. Y la verdad que lo que tú dices, que el gatillante no es fácil por dónde abordarlo, porque hoy día esta cuestión es bien como contra la cultura. O sea, de hecho, una de las primeras preguntas que hacemos en el estudio tiene que ver como con qué piensan las personas respecto al resto de los chilenos en términos de colaboración. Más del 70% de las personas dicen o somos indiferentes ante los problemas comunes o, y esto es más todavía, la cantidad de gente dice que solamente reclamamos ante otros por los problemas comunes. O sea, hoy día estamos en una situación compleja, ¿cierto? Partimos con más de un 70% de gente que no está dispuesta a colaborar en general. ¿Esos son los números de tu encuesta? Eso En sectores barriales o en el ámbito barrial, ¿qué te indica la encuesta? ¿Cuánto es la colaboración o cuánto es esta persona distante? Sí, a ver, menos de un 20%, de hecho un 18% son personas como colaboradoras innatas, que te decía, incondicionales. Es súper bajo, o sea, estamos hablando ni siquiera un quinto del total. Y del resto tenemos un punto importante como condicional, o sea, que podemos movilizarlo y motivarlo, y el otro porcentaje ya del freerider que te decía que no hay nada que hacer. Ahora, nosotros lo que hemos visto a nivel del... Y esto ya yéndonos también al contraste con el trabajo territorial que hacemos, porque nosotros no somos un centro de estudio, nosotros hacemos justamente trabajo colaborativo en terreno, ¿cierto? Que finalmente, claro, uno diría que existe algo ahí como que hay que acercarse al barrio y hay que empezar a articular, hay que movilizar, pero existe gente dispuesta. Lo que pasa es que hay pocos que tienen el tiempo, ¿cierto?, los recursos para poder activarlo. Eso también es súper relevante. O sea, cuando uno dice, oye, pero colabora, sí, pero tengo mi responsabilidad en mi trabajo, tengo mis hijos, tengo que hacer el aseo, tengo un montón de cosas. Entonces, además, tener que dedicarle tiempo gratis a otras cosas es difícil. Entonces, por ejemplo, cuando ves instituciones como nosotros, que sí tenemos capacidad de dedicarnos a esto, ¿cierto?, dedicarle horas, vamos a un lugar, por ejemplo, Valparaíso, los cerros de Valparaíso, en Playa Ancha, y empezamos a tocar puertas a vecinos, organizaciones barriales y otras instituciones en general. Uno empieza a ver que los grupos se activan. Entonces, lo que falta, obviamente, son aquellas personas, fundaciones, organizaciones que tienen recursos y capacidad para hacer del trabajo colaborativo algo mucho más permanente, más profesional, y no solamente iniciativas pequeñas que muchas veces no tienen ni siquiera las capacidades para articularse ni acceso a recursos. Y en ese sentido, y con eso cerrando la idea, hemos visto, por ejemplo, un muy buen socio en las universidades. Las universidades tienen presencia territorial, tienen capacidades, tienen recursos, tienen todos los elementos. Los colegios también son súper buen actor, súper relevantes, porque además movilizan a las familias. Pues, o sea, tú tenés colegios, no solamente son los niños, son sus familias, los profesores, etc. Y ahí también hemos trabajado súper
bien con los colegios. De hecho, en Valparaíso estamos haciendo un proyecto ahora que ya han 11 colegios que se han sumado. Está la Católica del Paraíso, hicimos algo con Playa Ancha. Y el otro actor relevante, evidentemente, es la empresa. Y por eso también es súper importante este tipo de trabajo que hacemos la Fundación con la Cámara, porque también nos interesa involucrarlo. O sea, acá es parte de las patitas. Y el otro actor, que no siempre está presente, pero que debería estar presente, obviamente, es el Estado, principalmente a través de los municipios. Y que en general hemos logrado también esa interacción. Entonces yo diría que empresas, ojalá con pertenencia local, universidades, colegios y los vecinos, como digo, en una situación un poco más como esporádica, como que participa, entra y sale, por decir así. Porque las capacidades son mucho más limitadas del vecino como para hacer algo así como permanente, activo. ¿Tienen ustedes una fundación Pacto Social relativamente nueva? Pero, por lo tanto, no creo que no tienen data mucho más atrás, pero a lo mejor otras instituciones sí la tienen. ¿Nos hemos vuelto más individualistas o eso es un mero decir? ¿Hemos perdido capacidad colaborativa nosotros en la sociedad chilena o no? ¿Tienes data que evidencia al respecto? No, esa fue la pregunta que nos empezamos a hacer, de hecho, Matías, empezamos a buscar datos y nos dimos cuenta que no había mucho. Y por eso decidimos justamente hacer esta primera encuesta nacional, porque nos va a permitir como tener una línea base, ¿cierto? Y para ir comparando hacia adelante cómo se comporta. Ahora, si tú me dices en concreto, por ejemplo, hoy día conversaba con Josefina Arauz, que ha investigado mucho el tema de las mutuales. Sabes que esto existía desde principios del siglo XX, si no me equivoco, y que básicamente son mecanismos de seguridad social que se dan a nivel de las empresas. Los trabajadores ponían algún aporte y con eso se apoyaban, ¿cierto? No sé, ante situaciones de enfermedad grave, etcétera. Y por lo tanto, esa lógica colaborativa se veía, por ejemplo, al interior de las empresas. Uno podría decir que había una cultura colaborativa, pareciera que sí, que ha cambiado sin duda alguna. Y esto va de la mano también con la pérdida de confianza. Al final vemos una relación súper clara entre confianza y colaboración. Por ejemplo, cuando preguntamos cuáles son las instituciones más dispuestas a colaborar, uno ve inmediatamente aparece Carabineros como la institución más dispuesta a colaborar, tiene además alta confianza hoy día, y las peores para colaborar son los políticos, los partidos políticos, el Congreso. Entonces hay una alta relación entre ambas cosas. Por lo tanto, hoy día que estamos en una crisis de confianza, ¿cierto?, respecto a las instituciones, entre las personas, evidentemente eso también repercute en la colaboración. Porque además cuando no confiamos en otros, difícilmente nos vamos a vincular con otros, ¿cierto? Si yo no confío en mis vecinos o en los compañeros de trabajo de la universidad, es muy difícil que estemos dispuestos a articularnos y hacernos cargo juntos de un problema común. Hay un tema que no está tocado aquí y que es súper delicado. Todo el rato me he estado pensando si tocarlo o no, que es la colaboración no muy altruista. Es la colaboración que se produce fruto del vacío de algunas instituciones tradicionales, ya fuera en algún momento las parroquias, centros culturales, y en este miedo que nos vamos metiendo cada uno nosotros hacia adentro, que aparezca la colaboración del narco. Porque esto uno lo registra, lo conversa, y ha ocurrido. Y lo hemos visto en las películas de otras partes del mundo, pues. Pablo Escobar Gaviria era particularmente generoso y colaborativo con todos sus vecinos, y les prestaba incluso no solamente plata y remedio y traslado a sus familiares, sino que les daba recursos y les daba seguridad. Que a veces el Estado, si se restaba el Estado, donde no hay Estado, aparecía esta colaboración. Digo, es delicado porque no es una colaboración, ¿no? Es una captura de un territorio para llevar adelante un negocio ilícito, además. Pero no sé si ustedes han percibido eso, en que se restan las iglesias, o las parroquias, las iglesias, se resta el Estado porque no está en algunas partes. La gente tiende a no colaborar, terreno fértil para que entre el narco y diga, aquí ponemos la plata, aquí invertimos y somos dueños del territorio. ¿Se ve algo de eso? Sí, se ve. Sí, como dices tú, es algo como en la forma parece colaboración, estrictamente no lo es. No ¿cierto? lo es, pues. Sí, Claudia Pizarro lo ha dicho varias veces. Pero se vende como colaboración. Sí, pues dice, la canasta. Cuando no está el Estado, llega el narco. Ahora, efectivamente, más allá de la parte delictual de las fuentes de esos recursos, la colaboración no tiene que entenderse efectivamente como una mera traspaso de recursos, ¿cierto? Ni el Estado colabora cuando simplemente va a un barrio y regala cosas, tampoco el político cuando simplemente regala cosas, ni la empresa. Yo creo que eso es parte como de la lógica que hay que romper, como digo, dejando de lado esta parte como más ilícita de ese caso, sino que en general la colaboración hay que entenderlo como una articulación mucho más horizontal. Por un lado, todos somos parte como en la búsqueda de entender la problemática, en el sentido del diagnóstico, pero también todos juntos nos hacemos parte de la solución. En ese sentido también reconoce la dignidad de las personas. No eres un mero beneficiario, ni del Estado, ni de una empresa, ni de una fundación, ni siquiera del narco, digámoslo así, sino que la idea de la colaboración es una lógica en que todos, en parte, aportamos para hacernos cargo de un problema público. Y en ese sentido una mirada un poco distinta.
Ahora, el problema social que tú estás diciendo es evidente, o sea, y eso efectivamente produce, por un lado, esa dependencia respecto al narco, y por otro lado también se toma los espacios públicos. O sea, lo que vemos hoy día donde más nos cuesta trabajar en términos de proyectos colaborativos como fundación son aquellos lugares que están capturados por el crimen organizado, porque al final, esto es como medio contrasentido, te decía, los vecinos se quieren mover por la seguridad, pero cuando tú los quieres activar y tienen al narco acá al lado, evidentemente no quieren, por un tema de temor natural. Entonces, al final, obviamente que la situación de seguridad y narcotráfico, etcétera, por distintas razones termina afectando el espacio para generar este tipo de colaboración. Alejandro Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social, con esta primera encuesta nacional sobre colaboración social. ¿Hay algún lugar donde uno pueda revisarla, verla? Sí, los invitamos ahí a visitar. ¿Dónde está? La página web fundacionpactosocial.cl. ¿Ya? Si ingresan ahí van a ver el banner y pueden descargar distintos análisis. Pues tenemos un informe más largo, la encuesta, así que hay harta información disponible, así que los invito a que la lean. Ojalá nos puedan invitar a conversar. Creo que esto es un espacio que estamos recién abriendo. Creo que esto es parte de lo que queremos, que se genere justamente discusión en el debate público. La colaboración es importante en todo plano político, cuando hablamos de discusión constitucional, ¿cierto? Sí. A nivel del trabajo, como decía, ojalá aquí mismo en el canal, digamos, uno puede conversar entre todos, porque además hay oportunidades de política pública, eso que me alargue un poco, pero, por ejemplo, volviendo al tema del trabajo, hoy día no hay disposición a la solidaridad en términos amplios, ¿cierto? Como hablaba de antes, como uno no conoce a alguien porque voy a cotizar y ayudar en las pensiones de otros. En general las personas no están de acuerdo. Pero quizás sí hay oportunidad de generar ciertas relaciones de solidaria, incluso de políticas públicas dentro de la empresa. Hay oportunidades acá que tenemos que mirarlas. O sea, el trabajo quizás puede ser un espacio de relación solidaria, incluso en términos de seguridad social, un poco la lógica de la mutual. Entonces, esto nos da, obviamente, por un lado nos muestra datos quizás que no son tan optimistas respecto a la disposición a colaborar, pero también nos abre oportunidades. Exactamente. El sistema antiguo tenía las mutuales de empleados particulares, de empleados bancarios, de Fuerzas Armadas, en fin. Había mucho sistema de mutualidad. Exacto. Alejandro Fernández de Fundación Pacto Social, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias, Matías. Que te vaya muy bien. Vale. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y de inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca bonos. Los 6 beneficios que se entregan en noviembre. Conoce cuáles son los bonos que entrega el Estado en este mes y la fecha en que podrías recibirlos. Más detalles, 24horas.cl. Y ahora revisamos el tiempo. El tiempo para mañana y para la semana que viene aquí en Santiago. Mire, mañana martes tenemos cielo parcial con 26 grados de máxima probable. El miércoles pasado mañana tenemos cielo despejado y una máxima de 27. Luego hacia el fin de semana tiende a nublarse un poquitito con máximas probables de 21 y 20 grados para Santiago. Y el sábado vuelve a salir el sol, no en sentido figurado, sino que en términos concretos. Sale el sol, se despeja en Santiago el cielo, 22 grados de máxima probable. Un día como hoy, en 2005, Madonna logró un récord histórico con Hang Up. Con el sencillo, la reina del pop llegó por vez 36 al top 10 del Billboard, marca que antes solo había logrado el legendario Elvis Presley. La canción, que cuenta con un sample de ABBA, es uno de los singles más exitosos de todos los tiempos, con más de 9 millones de copias vendidas en todo el mundo. Madonna escribió y produjo Hang Up en colaboración con Stuart Price y publicada como el primer sencillo de su 10º álbum, Confession on a Dance Floor. Con Madonna despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.